tal, amigos? En Sucumbíos, la señal de TV Cisne nos permite estar en sus hogares. La Corte Constitucional aceptó 16 de las 17 enmiendas propuestas por asambleístas de país. ¿En qué consisten estos cambios? Lo sabremos con la jueza ponente y vicepresidenta de ese organismo, doctora Wendy Molina. Bienvenidos. Agradecemos infinitamente a la doctora Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional, por haber aceptado esta invitación. Doctora, en sus manos y de otros jueces estuvo, o está mejor, la historia ecuatoriana, el cambio en la historia. El quitar una frase o poner otra, quitar una palabra, ha motivado muchas reacciones de todo tipo. Me imagino que el peso que ustedes tuvieron fue lo suficientemente analizado para que los cambios sean positivos para el Ecuador. Bienvenida. Sí, muchas gracias. En realidad, en la tramitación y la resolución de este proceso constitucional, al igual que en todos los procesos que son de nuestra competencia y que conocemos, plasmamos y garantizamos la supremacía de la Constitución. Es la Carta Fundamental la que nos rige, la que rige nuestras actuaciones, así como la normativa constitucional, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y nuestro Reglamento de Sustanciación de Procesos. La responsabilidad es alta, siempre la ha sido, pero la hemos asumido desde el primer día en que asumimos funciones. Casualmente, el 6 de noviembre cumplimos exactamente 2 años de ejercicio en nuestras funciones. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, esta petición, esta solicitud de enmiendas, ¿no lo hacen pensando en las personas que pueden beneficiarse o quienes solicitan, sino realmente qué es lo que contiene cada una de las leyes que sustentarán la decisión de ustedes? Sí, justamente lo que nosotros hicimos en este proceso es analizar y estudiar cuál es el sistema gradado, es decir, cuáles son los mecanismos que la propia Constitución establece para poder modificar la Constitución. En este caso, la solicitud que fue presentada por un bloque de asambleístas de Alianza País acompañó la sugerencia de que las 17 propuestas debían pasar vía enmienda constitucional. ¿Qué significa esto? Vía enmienda constitucional se puede modificar la Constitución siempre que no se modifique la estructura fundamental del Estado, sus elementos constitutivos, siempre que no se genere un desconocimiento de derechos constitucionales y garantías y siempre que no se modifique el procedimiento de reforma constitucional. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre enmienda y reforma? Sí, justamente yo hacía referencia a un sistema gradado porque nuestra Constitución nos establece 3 mecanismos que pueden ser utilizados o viables para generar una reforma a la Constitución, pero estas vías serán aplicables dependiendo de los efectos que generen. Como señalé, la enmienda procede cuando no existe la afectación de la estructura del Estado, los elementos constitutivos del mismo. Estos elementos constitutivos están previstos en el primer capítulo de la Constitución, en los artículos que van del 1 al 9, y también cuando hablamos de la estructura fundamental del Estado, hablamos de las 5 funciones que lo conforman. Esto es para que se pueda comprender sobre qué versa el análisis. También cuando no se genera la afectación de los derechos previstos en la Constitución y las garantías y no se modifica el procedimiento de reforma. Mientras que la reforma parcial sí tiene una diferencia porque esa vía será la aplicada o la aplicable en los casos en los que se pueda afectar la estructura del Estado y los elementos constitutivos. Entonces, más los otros elementos queden intactos. Si es que no hay una afectación y puede irse cambios, particularmente el tema de la reelección de las autoridades de elección popular. ¿Por qué estas reacciones? ¿Son criterios? Se dice que entre 2 abogados siempre hay tres versiones, 3 posiciones. Bueno, sí, son criterios, pero lamentablemente no son solamente criterios. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de que podemos coincidir o disidir con las decisiones adoptadas por los órganos de justicia, en este caso por el máximo órgano de justicia en materia constitucional, que es la Corte Constitucional. Lo que ha sucedido en este caso es en realidad una verdadera campaña por desacreditar, deslegitimar la conformación del máximo órgano de control constitucional, por hacer pensar que la decisión fue adoptada a título personal por un grupo de individuos o de amigos, desconociendo que la conformación del mismo obedece a un concurso de méritos y oposición que tuvo el escrutinio de la ciudadanía y también veeduría ciudadana durante todo su proceso.
Luego de este proceso, los 9 mejores puntuados hemos conformado la institución de acuerdo a las disposiciones que también están previstas y plenamente conocidas por la ciudadanía. Lamentablemente, como señalo, se pretende hacer tabla rasa de todo este proceso con finalidades eminentemente, al parecer, como estamos viendo, políticas. Ya. Ahora, estas quejas contra la Corte Constitucional no son por la conformación de esta, la que está vigente ahora, sino también sucedió con la anterior. ¿Cree que siempre había este ánimo político de denostar, de degradar? Bueno, sí, inicialmente con la Corte Constitucional para el periodo de transición, Sí. lo que se cuestionó precisamente fue que estando en funciones los ex vocales del Tribunal Constitucional asumieron la Sí. calidad de juezas y jueces de la primera Corte. Sin embargo, digamos, este capítulo también tuvo un sustento constitucional que fue la aplicación directa de la Constitución, ya que la conformación mediante el concurso de méritos y oposición tenía que depender de la conformación de las funciones del Estado y, por supuesto, ello iba a tomar tiempo. En caso de que no se hubiese generado esa transición, la Constitución hubiese desconocido sus principios fundamentales que son de aplicación directa e inmediata. Yeah. No hubiésemos contado con las nuevas garantías jurisdiccionales como son acción de protección, acceso a la información pública, habeas data, habeas corpus, que muchas de ellas si bien existían antes, pero hoy tienen una finalidad absolutamente amplia y también con unas modificaciones que indudablemente garantizan la plena vigencia de los derechos constitucionales. Vamos a las decisiones que tomaron, más bien a la propuesta de ustedes que enviaron a la Asamblea para que ésta revise, ¿no? La supresión en el artículo 114 de la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Esto permite la reelección ahora indefinida de las autoridades de elección popular. Permite la reelección, pero no por una decisión o por un dictamen de la Corte. Es decir, será el pueblo ecuatoriano quien dentro de un proceso electoral decida si es que, por supuesto, en el caso de presentarse un candidato que pretenda reelegirse, quien decida si es que le da el voto de confianza al mismo candidato o si es que lo entrega a un nuevo competidor dentro de la ley electoral. ¿Será un juicio que haga el ciudadano por la gestión el que permita o no la reelección? Será realmente un pleno ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía. El derecho de participación, los derechos de participación tienen una doble dimensión, no solamente están enfocados al derecho a ser elegidos, sino también al derecho de elegir, al derecho a decidir si es que están conformes con una gestión, pues Claro. lo demostrarán a través de las urnas. Contando como anécdota, revisaba el correo que me enviaba un amigo desde Canadá y me manifestaba ahí que la alcaldesa de Mississauga, que es una ciudad junto a Toronto, una ciudad pequeña, una ciudad satélite, no se presentó a la reelección por tener 93 años y estaba en el cargo de alcaldesa solo 36 años consecutivos. Es decir, ahí sí se puede dar reelecciones prácticamente indefinidas. Solo el límite de la edad es el que le impidió lanzarse, y todavía en plenitud de sentidos, le impidió lanzarse nuevamente una reelección. Es decir, esto es lo que se busca, es decir, que sea definitivamente el ciudadano el que a través de su voto decida si reelige o no, esté o no esté contemplado en la Constitución. Así es, por supuesto, es por ello que dentro de los argumentos lo que se está señalando es que se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de participación de la ciudadanía. Otros temas, por ejemplo, ahora la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad. ¿No es esto, se ha dicho siempre, distraerles de su función original a las Fuerzas Armadas? Sí, lo que realizó la Corte fue justamente el análisis en virtud de que cuál es la función de la fuerza pública dentro del Estado constitucional de Derechos y Justicia. Tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional tienen como función la protección y garantía de los derechos constitucionales. Yeah. Dentro de las atribuciones, digamos, exclusivas a las Fuerzas Armadas está la de garantizar la soberanía territorial. Sin embargo, ello no le limita o no le impide también asumir otras atribuciones o competencias. ¿Con qué finalidad? Precisamente con la que tiene de garantizar la protección y los derechos de la ciudadanía. Además, tenemos que recordar que dentro de los elementos constitutivos del Estado tenemos el deber del Estado ecuatoriano de garantizar la seguridad integral de todas las personas dentro del país. Bajo este concepto, lo que se está haciendo es una coordinación y también se le está
obviamente bajo una garantía, es decir, bajo el desarrollo de una normativa, porque no significa que de forma permanente o discrecional se podrá decidir cuándo se coordina o cuándo no se coordina. Las atribuciones se mantienen intactas, inclusive el estado de excepción bajo particularidades sumamente determinadas, claro, supuesto, como ¿no? establece nuestro marco constitucional, sigue vigente. Lo que se hace es, en principio, del artículo 226 que habla de la coordinación entre entidades públicas, es permitir que, además de las atribuciones que tiene, pueda, dependiendo de los casos en los cuales la ley le permita, contribuir para garantizar la protección, tutela de los derechos de toda la ciudadanía y la seguridad integral, que es uno de los elementos fundamentales y constitutivos del Estado. Para terminar, doctora, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que si es que se presentase una solicitud de consulta, sería la Corte Constitucional la llamada a aprobarla o negarla. ¿Cuál será el papel que ustedes jueguen en esto? Bueno, como juezas y jueces constitucionales nos pronunciamos a partir de los casos concretos que llegan a nuestro conocimiento, que son de nuestra competencia, a través del correspondiente dictamen, sentencia o auto. En este caso, sí, se generan muchas noticias, pero como Corte Constitucional no hemos recibido ningún documento que nos permita, todavía. Claro, que nos permita dar el pronunciamiento que conforme a la Constitución nos corresponda. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto haberla tenido en este espacio. Gracias a usted. Y a ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad.